Halloween o Noche de Brujas es una de las celebraciones más conocidas del mundo. Con más de 2000 años de antigüedad, los celtas creían que era la delgada línea en que separaba nuestro mundo con el de los muertos. Una clase de portal hacia un mundo de espíritus. Su celebración es todos los años, el 31 de octubre. Y aunque no lo creas, es en esta fecha donde ocurren más desgracias y eventos inexplicables. Ponte cómodo, apaga la luz y si puedes, ponte auriculares para que puedas entrar en esta historia. Patricia Wards fue una profesora universitaria, quien lamentablemente su vida llegó a su fin en manos de su hijo Derek, quien sufría problemas mentales. En 2014, no se sabe por qué o qué pasó por su cabeza en ese momento. Pero durante la noche de Halloween, Derek decapitó a su madre con un cuchillo de cocina, para luego salir afuera de su casa con la cabeza de su madre. Las personas aterrorizadas llamaron a 911. Derek decidió determinar esa noche por todo lo alto. Se dirigió a unas vías del tren y esperó su destino, terminando así con su vida. Timothy O'Brien fue un niño alegre, un modelo a seguir, pero su padre, un verdadero psicópata. La noche del 31 de octubre de 1974, Timothy, en plena calle, comenzó a convulsionar. Las personas cercanas llamaron a la ambulancia. El reporte de la autopsia reveló que fue envenenado, y no tardaron en darse cuenta en que fue su propio padre, quien inyectó arsénico en un caramelo para luego dárselo a su propio hijo. El motivo: cobrar un seguro de $20,000. Para encubrir el asesinato, el tipo inyectó arsénico a muchos caramelos para repartirlos a muchos niños y desviar así la investigación policial. Ronald O'Brien fue condenado a muerte. Robert Hansen cometió más de 20 asesinatos, todas ellas mujeres, y en su mayoría prostitutas. Robert, con su auto, salía en busca de prostitutas y las llevaba a un sitio apartado con muchos árboles. Él sabía muy bien que el lugar era enorme y nadie concurría allí. Hansen les explicaba que no quería tener sexo con ellas, simplemente les pagaría para llevarlas a un sitio donde solo les tomaría fotografías. Las mujeres, sin sospecha y viendo la cámara fotográfica en el asiento trasero del coche, ellas se subían. En el momento en que las chicas se preparaban para posar, Hansen, del maletero del auto, sacaba un rifle cargado y las hacía correr, para luego cazarlas. Durante 12 años, Hansen hizo esto, pero un día una de las mujeres se le escapó, y su reinado de terror terminó. Me olvidé de mencionar que la fecha en que llevaba a cabo su macabro plan eran los 31 de octubre. Viendo todos los demás puestos que podría quedar acá en primer lugar, pues algo curioso, durante esta fecha, el 31 de octubre, Harry Houdini murió por un golpe fatal en el estómago. Benito Mussolini, quien llegó al poder y en su dictadura desencadenó la muerte de 400.000 italianos, que él mismo mandó a ejecutar. Un 31 de octubre de 1963 ocurrió uno de los peores desastres en Indiana, Estados Unidos. Un teatro colapsó, matando a 70 personas e hiriendo a 400. Y durante la semana de Halloween de 1918, la gripe española mató a 20.000 personas en Estados Unidos. Aunque no lo creas, al menos en este país, durante Halloween pasan cosas malas. Si te gustó el video,
te invito a darle like y compártelo con tus amigos. Hasta pronto.